Ahora estamos con Paola Márquez, abogada y socia del despacho Tapia Márquez, y vamos a esta sección de falso y verdadero. Tenemos un par de preguntas y Paola nos va a contestar si es falso o verdadero. ¿Los extranjeros no pueden ser dueños de terrenos frente a la playa de México? Eso es falso, sí lo pueden hacer por fideicomiso o a través de una sociedad mexicana. ¿Un notario es lo mismo que un abogado? No, no es lo mismo, realizan trabajos diferentes. ¿Los extranjeros necesitan un socio mexicano para comprar una propiedad? No, no necesariamente, depende de la estructura legal que se use. ¿Un fideicomiso significa que el banco es dueño de la propiedad? No, eso es falso, actúa solo como banco fiduciario, mientras que el comprador sería beneficiario. ¿Puedes cancelar una preventa sin penalización? Falso, normalmente existe una penalización si ya no quiere seguir con la operación. ¿Una oferta firmada es legalmente vinculante en México? Una oferta de compra en sí no es vinculante, sería necesario firmar un contrato promesa. ¿Los costos de cierre siempre están incluidos en el precio listado? No, normalmente el precio de lista es tal cual el precio de la unidad del inmueble y los costos de cierre son independientes. ¿Es seguro comprar sin visitar la propiedad? Diría que depende, yo diría que sí es seguro mientras tengas al equipo profesional adecuado y se realice toda la diligencia debida. ¿Todos los desarrolladores están obligados a entregar a tiempo? En realidad sí, conforme al contrato promesa, pero al final siempre hay un tiempo de gracia, entonces el tiempo se puede extender. ¿No tienes que pagar ISR al vender una propiedad? Sí se tiene que pagar ese ISR, impuesto sobre la renta, sí tienes una ganancia, pero se puede optar por la exención en ciertos casos. ¿Un testamento de tu país es suficiente en México? Sí es válido, yo diría que en ciertos casos es mejor hacerlo en México. ¿Las tarifas del fideicomiso se pagan una sola vez? Se pagan anualmente, por lo que sería falso. Muchas gracias, Paola, por toda esta información. Ha sido divertido tener este falso o verdadero. Y ahora vamos a ahondar más en cada pregunta para nuestra audiencia. Ok. ¿Es mejor un fideicomiso o una sociedad para poseer una propiedad en México? En realidad depende. Yo recomendaría adquirir mediante fideicomiso si es para fines residenciales. Y ahí recomendaría adquirir mediante una sociedad mexicana en caso de que sea para fines comerciales. Entonces depende del objetivo que se busque. Okay. ¿Cuál es el mayor error legal que cometen los extranjeros al comprar en México? Yo diría que ser demasiado confiados, no contratar a las personas adecuadas, no tener un abogado que a lo mejor les explique el proceso. Si no eres de ese país donde estás haciendo una inversión, pues siempre es necesario tener un backup, como se diría, de alguien que te esté explicando el proceso. ¿Qué pasa si un extranjero compra sin usar un abogado? En realidad no es que pase nada. Yo diría que pueden a lo mejor cerrar con un notario público y pueden tener suerte y que todo salga perfecto. El problema puede ser si no son asesorados correctamente, las notarías regularmente están saturadas y no les van a explicar todos los procesos que deben de tener y la documentación que deben de asegurarse tener para que en un futuro, cuando vendan su propiedad, no tengan ningún problema. ¿Pueden los extranjeros confiar realmente en el sistema legal mexicano al comprar una propiedad? Sí, claro que sí. Tenemos las instituciones jurídicas y el sistema judicial perfecto para ello. Obviamente es un sistema diferente que a veces para los extranjeros es un poco frustrante, puede ser más lento o procesos más largos, pero al final es confiable, el fideicomiso es totalmente seguro para ellos y yo no le veo ningún tema. ¿Cómo se evalúa legalmente una preventa? Bueno, en las preventas siempre obviamente tienen un mayor nivel de riesgo porque pues todavía no existe el inmueble que vas a adquirir, entonces lo recomendable es que sí, que te asegures de tener un abogado que haga la revisión legal pertinente, al menos que se asegure que el que te está vendiendo el inmueble pues sí es propietario del lote donde se va a construir, que obtuvieron licencias de construcción, que la persona que te está firmando el contrato promesa efectivamente o es propietario o es el representante legal de esa sociedad, que el dinero o el precio que estás vas a empezar a hacer pagos parciales,
pues que sí lo estás depositando en la cuenta del que va a construir. Tienes que hacer una lista de checklist como para estar seguro que todo va a salir bien y asegurarte que haya penas convencionales en el contrato promesa, etcétera. Ok, muchas gracias. ¿Cómo se maneja legalmente la compra de una propiedad con pareja o amigos? En realidad es como cualquier copropiedad entre mexicanos, se pueden establecer diferentes porcentajes, todos van a compartir los gastos, derechos y obligaciones en relación con la propiedad. Es cuestión más, para mí es como una operación, como si fuera de solo una persona o de un matrimonio, solo que entre más personas, y es cuestión de que ellos mismos se pongan de acuerdo. Muy bien. ¿Puedes explicarnos cómo es cronológicamente un cierre inmobiliario? Depende en ocasiones si es preventa o reventa. Por ejemplo, en una reventa, normalmente pues el agente inmobiliario, una vez que ha decidido con el cliente o han elegido la propiedad los clientes con el agente inmobiliario, se firma una oferta de compra como para ponerse de acuerdo en los términos generales con el vendedor. Después, una vez que está eso acordado, normalmente se contrata al abogado y se hace una revisión legal pertinente de la documentación legal del vendedor y del inmueble. Y posteriormente, si se ve que todo es positivo, que sí son propietarios, está inscrita en registro público, no hay ningún adeudo grande, nada que te preocupe, pues ya ahora sí se firma un contrato promesa entre las dos partes que va a ser el vinculante, en el que se establecen los derechos y obligaciones generales. Y se establece una fecha límite para firmar la escritura ante el notario público. Ahí es donde empieza el trabajo del notario público. Y después, posteriormente, pues se firma la escritura pública ante el notario público. En el inter, si en el caso de extranjeros, pues se tiene que pedir el permiso de fideicomiso y cumplir con diferentes documentales que son necesarias para poder firmar la escritura. Una vez que se firma la escritura, los clientes se quedan ya son dueños legales de la propiedad, obtienen la posesión del inmueble, tienen su copia certificada de la escritura, pero posteriormente es muy importante, muchos extranjeros no lo hacen porque como que no son conscientes de eso, es importante que le den seguimiento a que les entreguen su escritura debidamente inscrita en el registro público. Normalmente ese proceso pues puede tardar porque claro, depende mucho de qué tan saturado está el registro público, ¿no? Entonces a veces tarda 6 meses, a veces 1 año, y muchos extranjeros vienen queriendo vender su escritura, no tienen su escritura inscrita. Entonces es importante como concluir el proceso termina ahí, cuando está debidamente inscrita tu escritura en el registro público y se le entrega al cliente. ¿Y esto es algo que ustedes ofrecen en su despacho? Sí, la idea de nosotros es ser como un despacho boutique que les da un servicio como muy especializado a los extranjeros, sobre todo, que pues sabemos que es más difícil para ellos seguir el proceso y entender los requisitos, obligaciones, derechos que tienen. Entonces, lo que hacemos es ayudarlos desde el momento 1 hasta el final a darle seguimiento a todo el proceso y asegurarnos de que tengan todos los documentos que van a necesitar para asegurar su propiedad y en un futuro poder vender la propiedad sin tener ningún problema. Ok, entonces ¿puedes explicarnos bien cuál es la diferencia de las funciones de un abogado y de un notario? Por ejemplo, un abogado o en mi oficina el trabajo que hacemos es asegurarnos antes de que firmes un contrato promesa que se ha hecho la revisión legal correspondiente a la propiedad y al vendedor para asegurarnos que todo esté bien, que no haya ningún adeudo, que sí sean propietarios, que no vaya a haber ningún problema en un futuro ya cuando se vaya a concretar la operación. También hacemos el seguimiento para ayudarles a constituir su fideicomiso o en su caso a crear una persona moral, ¿no? Una sociedad mexicana y lo que eso implica. En relación con el fideicomiso nosotros nos encargamos absolutamente de todo. Y luego hacemos el proceso también con el notario, que es el proceso ya donde se formaliza la transmisión de propiedad para el fideicomiso o hacia la sociedad mexicana. Y una vez que se firma la escritura, obviamente pues no se para ahí, ¿no? Se sigue todo el proceso, asegurarnos que sí se pague el impuesto sobre adquisición de inmuebles y todos los impuestos pertinentes, que se haga la inscripción, se ingrese la escritura al registro público hasta que sale y se le da el original en la mano al cliente, incluidas las facturas correspondientes y todo eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Existen ventajas legales para los que adquieren bienes inmuebles comerciales en lugar de residenciales? En realidad
No, depende de qué esté buscando el cliente, no hay tema. La verdad, la mayoría de los clientes extranjeros lo que buscan es más unidades para fines residenciales, porque lo que buscan es o vivirlas o utilizarlas para renta vacacional. Ok, muchas gracias. ¿Qué deben saber los inversionistas sobre las leyes de herencia en México? Mira, un testamento del extranjero es perfectamente válido en México. El tema es que hacerlo válido en México implica un procedimiento, digamos, internacional, de notificaciones internacionales, que va a ser complicado y largo. Si tú te adquieres un inmueble mediante el fideicomiso, no hay ningún problema, porque dentro del fideicomiso tú vas a tener a tus herederos, digamos así, porque son los fideicomisarios sustitutos, y es un proceso muy fácil de hacer válido ante el banco fiduciario y de formalizarlo posteriormente en escritura pública y a inscribirlo en registro público. Si tú adquiriste mediante una sociedad mexicana, sí es importante que firmes un testamento en México, porque te va a facilitar muchísimo el proceso al final. Incluso si adquiriste el inmueble en un fideicomiso, pero a lo mejor tienes otros, ya te quedaste a vivir aquí y tienes cuentas bancarias o otro tipo de bienes como bienes muebles, vehículos, cualquier cosa de esa, es importante tener un testamento para no complicarte la vida. No es que tu testamento en el extranjero no sea válido, sí es válido, pero es complicado. Claro, ok. Muchísimas gracias por toda la información que nos diste a nosotros y a nuestra audiencia, y continuamos con nuestra siguiente entrevista.